plantar aumentado. Este arco plantar no se deforma ni se deprime con la carga de peso. Esta es una característica importante. Y el pie cabo puede ser por dos causas. Por un cabo anterior, por un defecto en el antepié, o por un cabo posterior, por un defecto en el retropié, generalmente por un aumento en la inclinación del calcáneo. En cuanto a las etiologías del pie clavo, del pie cabo, pues existen muchas. Se asocia principalmente a desequilibrios musculares. Siempre que tenemos un paciente con pie cabo tenemos que buscar alteraciones neurológicas eh, y del desarrollo. Entonces, dentro de las clasificaciones, las clasifican como de origen neuromuscular, de origen congénito y de origen traumático. Dentro de las de origen muscular, importantes, siempre pensar en Charcot-Marie-Tooth, en polineuropatías que presenten, parálisis cerebral y tumores espinales o aberraciones de la médula espinal. Dentro de las causas congénitas, los más importantes son el idiopático, el pie cabo residual por un pie equinovaro, y ya. Y dentro de las causas traumáticas tenemos malas uniones, principalmente por fracturas del astrágalo, y pacientes con síndrome compartimental del compartimento posterior profundo que generen contracturas de Volkmann. Entonces, para hablar de cada uno, dentro de las principales causas de pie cabo que se conocen, una de las más importantes es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Este es, es el defecto hereditario más común de los nervios periféricos. Se describió en 1886 por el doctor Jean-Martin Charcot en Francia con su asistente, con su investigadora Mary. Y en Inglaterra al mismo tiempo, ese mismo año, el doctor Tooth también lo describió. Es importante que siempre que tengamos un paciente con pie cabo pensemos, pues no solo en esta patología, pues esta es de las más importantes, pero pensemos en cualquier patología con alteraciones neuromusculares. Otra cosa que es importante, los pacientes que tengan alteraciones espinales que hayan requerido procedimientos quirúrgicos y que presenten un cabo con una progresión rápida, siempre tenemos que pensar que tenga una médula anclada y es una urgencia que requiere intervención. El Charcot-Marie-Tooth se caracteriza por defectos en las proteínas que constituyen las vainas de melina y esto va a generar las diferentes alteraciones. Dentro de los subtipos que existen, dentro de las clasificaciones, existen 4. El 1 es el más importante, corresponde a más del 50% de todos los casos. En este las velocidades de conducción se ven disminuidas por la desmielinización, siendo menores a 30 metros por segundo, y se subdivide en 3 tipos. El C no es importante, mencionaban que no era relevante clínicamente. El A es el más importante, corresponde al 80% de todos los casos del tipo 1. Es una trisomía segmentaria del cromosoma 17. En este cromosoma se sintetiza la proteína PPM22, que es una proteína de la mielina, y por eso existe la alteración. El subtipo P es una mutación puntual del gen P0 y es una de las formas, y es la forma más agresiva de las presentaciones del Charcot-Marie. Dentro del tipo 2 es el segundo más frecuente. Se presenta en pacientes que pues mencionaban que podían ser prácticamente asintomáticas, tienen una presentación muy subclínica y las velocidades o los potenciales son casi normales, no presentan una disminución tan marcada. Dentro del subtipo ligado al X, corresponde 10 al 20% con una alteración en esta proteína. Lo importante de esto es que, pues, como las enfermedades ligadas al X se expresa solo en los hombres y las mujeres son portadoras o cuando lo expresan son muy asintomáticas y muy subclínicas. El grado 4 es la única autosómica recesiva, el resto todas son autosómicas dominantes y es muy rara y casi no se presenta. Dentro de las cosas importantes de esta patología es que se presentan patrones de debilidad muscular que se repiten mucho. Son patrones muy constantes y que generan las diferentes deformidades en el pie cabo. Entonces, tenemos músculos agonistas y músculos antagonistas que realizan las diferentes funciones. Entonces, el tibial anterior en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth por lo general se encuentra con una alteración, está su función disminuida
y la actividad del complejo gastrosóleo se encuentra intacta. Entonces lo que ocurre es una deformidad en equino, dando como tal una flexión plantar del tobillo. El peroneo brevis, el peroneo corto, se encuentra alterado con un tibial posterior intacto. Esto genera que exista una deformidad en aducción y un varo del retropié, generando pues la deformidad en aducto del antepié y la inversión que genera el varo de la articulación subtalar. La debilidad del tibial anterior pues genera pues la deformidad que ya vimos en flexión plantar, y el peroneo largo, como está intacto, él lo que hace es una tracción, estimula una flexión plantar sobre el primer artejo, deprimiendo la cabeza del primer metatarsiano, generando así un cabo del antepié, un cabo anterior. Las deformidades de los dedos, ocurre otra alteración, y es que los músculos intrínsecos están por lo general en esta patología alterados, con un flexor de los dedos y un extensor de los dedos intacto. Entonces, ¿qué ocurre? Como los músculos intrínsecos no están funcionando, ocurre una deformidad en los músculos eh, lumbricales, son músculos accesorios que estabilizan la articulación metatarsofalágica e interfalágica. Entonces ellos realizan flexión de la metatarsofalágica y extensión de la interfalágica. Como su función está disminuida, no se estabilizan, y el extensor de los dedos genera que haya una hiperextensión de la articulación metatarsofalágica y una flexión de las interfalángicas de los dedos, de los artejos, generando los dedos en garra. Al, al hallux le ocurre algo similar. Sin embargo, acá hay otro músculo que interviene, que es el extensor propio del hallux. Lo que él hace es, como el tibial anterior está disminuido, él durante la marcha trata de compensar eso, para evitar que haya un pie caído, y genera una hiperextensión del hallux, con una actividad del flexor propio del hallux que está intacta, generando también el dedo en garra del hallux. Eso en cuanto a las deformidades predecibles del Charcot-Marie. En cuanto a la poliomielitis, era una de las principales causas antes. El último pico, el último reporte fue en 1955 en Estados Unidos, y ya lo que se ven ahora son secuelas de antes. Ocurría por un virus RNA que afectaba la vía motora neurológica, principalmente el tálamo, el hipotálamo, el cerebro y el tracto anterior, las astas anteriores de la médula espinal, y esto generaba dos tipos de deformidades. Entonces, la primera, una deformidad en el retropié, que se puede dar un cabo posterior o un cabo del retropié, en el cual aumenta el ángulo de inclinación calcánea. ¿Esto por qué ocurre? Porque existe una parálisis del complejo gastrosóleo y el tibial anterior está intacto. Entonces esto hace que el calcáneo se incline, y aquí ocurren dos cosas. El flexor de los dedos deprime la cabeza de los metatarsianos, y esto genera que existe un fenómeno de cuerda de arco con los intrínsecos de los pies, los cuales perpetúan esta deformidad en cabo. Pero todo ocurre, en principio se genera por la inclinación vertical del calcáneo, secundario a la parálisis del complejo gastrosóleo. En cuanto al cabo del antepié secundario al polio, es otro tipo de presentación, donde aquí sí hay una debilidad del tibial anterior, y esto genera que haya una depresión del primer rayo. Como ya vimos, el, el peroneo largo es el que tracciona hacia abajo el peroneo, el primer rayo, deprimiendo la cabeza del metatarsiano, generando un cabo del antepié, y el extensor del hallux genera el movimiento en dorsiflexión del pie, generando el fenómeno en garra que les mencioné previamente. Es importante saber que el polio no tenía un patrón predecible como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,
sino que se afectaban variablemente los grupos musculares y el cabo no era la principal afectación de esto. Por lo general, lo que se hacía era que había una parálisis del tibial posterior y estos pacientes por lo general tenían en un pie plano. Otras lesiones neurológicas que existen como etiología el pie cabo, la ataxia de Friedrich, que es ocurre con deformidades muy pronunciadas y es muy agresivo, generalmente cabos simétricos en ambos pies. El síndrome de Russi-Levy, donde existe un pie cabo con ataxia sensorial, atrofia motora periférica, y si fue escoliosis, enfermedades de la médula espinal estructurales como siringomiela o tumores del cordón espinal. Acá es súper importante lo que les mencionaba de los pacientes que tienen intervenciones quirúrgicas cuando son muy pequeños. Es importante en estos pacientes siempre pensar que cuando ocurren progresiones muy rápidas de la enfermedad, que puede haber una médula anclada y hay que remitirles al neurocirujano de forma urgente. Disrafismos de la médula espinal, espina bífida, mielomeningocele y mieloceles. Y la parálisis cerebral es otra causa, pero al igual que el polio tiene patrones muy variables de afectación de grupos musculares. Otra de las causas, ya fuera de las neurológicas, son las causas postraumáticas. Dentro de las más frecuentes en las fracturas es la fractura del cuello del talo, que genera una mala unión y de esta forma se genera un cabo del retropié. Y otra forma de presentación son los pacientes con traumas importantes donde se genera un síndrome compartimental en la pierna, el lugar donde más se genera es en el compartimento posterior profundo, generándose una contractura de Volkmann y esto genera la deformidad en cabo del pie. Dentro de las presentaciones de pie cabo congénito, importante, pues de las más importantes, el pie equinovaro. Recordemos que el pie equinovaro tiene 4 componentes, el equino, el varo, el aducto y el cabo. Y dentro de las correcciones que se hacen con los métodos de Ponseti en los niños, existe un error que puede generar un defecto residual que genere el cabo del antepié. Y es que se corrija, que no se eleve la cabeza del metatarsiano antes de empezar la corrección del aducto. Antes de empezar a abducir, tiene que corregirse la elevación del metacarpiano. Si esto no pasa, el paciente puede quedar con un cabo del antepié. Sin embargo, también recordar que el cabo no es la deformidad más importante o más relevante dentro de las alteraciones residuales por una mala técnica de Ponseti. La más importante y la más grave es el pie en mecedora, que esto ocurre cuando se empieza a corregir el equino del paciente sin haber liberado la cabeza del calcáneo, sin haber liberado el calcáneo que sigue atrapado debajo del astrágalo. Entonces, el fulcro se hace donde no es y se genera el pie en mecedora. En cuanto a las evoluciones de las deformidades, pues los patrones varían y van a depender de muchas cosas, de la enfermedad de base, de la edad de presentación. No es lo mismo que ocurra en un paciente con madurez esquelética que ocurra en un paciente que no tiene madurez esquelética. En los pacientes con inmadurez esquelética, las deformidades óseas son más, pues hay deformidades óseas, cosa que no ocurre en los pacientes con madurez esquelética. Son variables y van desde deformidades leves a deformidades fijas y rígidas que generan callosidades, inestabilidad del complejo lateral con laxitud de todo el complejo y alteraciones en la biomecánica y en el desarrollo de la marcha. Entonces, estos son dos escenarios. La imagen de la izquierda corresponde a un paciente que tiene un cabo del retropié. El ángulo de inclinación calcánea pues está casi a 90 grados, está muy elevado. Es un caso de un paciente con polio en el que había una parálisis del complejo gastrosóleo y existe el cabo del retropié. El siguiente caso, las dos primeras imágenes son un paciente con Charcot-Marie-Tooth, donde en la imagen A1 se evidencia la ligera depresión de la cabeza del metatarsiano, viendo que simplemente está esta deformidad, y en la radiografía lateral ya se empiezan a ver las alteraciones del ángulo entre el talo y el primer artejo que ya está aumentado. Este ángulo pues ahorita lo vamos a revisar en radiología, pero ya se empiezan a ver las alteraciones. En la imagen B, un paciente con la depresión de la cabeza del primer metatarsiano y
posterior ya se empieza a ver el varo del retropié. En la imagen C, la progresión de la enfermedad ya tiene no solo depresión de la cabeza del primer metatarsiano, sino de la primera, segundo y tercero, con los dedos en garras, con la deformidad en garra de los dedos y seguramente un varo del retropié. Una cosa importante es que las deformidades pues van evolucionando, lo que les mencionaba, desde deformidades laxas hasta deformidades rígidas, los tejidos se van adaptando y cuando ya existe una vez una deformidad fija, pues ya las alteraciones se van haciendo más complejas. Entonces lo que les mencionaba de los dedos en garra, pues de pronto en la imagen es un poco más sencillo entenderlo. Existe la depresión importante de la cabeza del metatarsiano, con unos músculos eh, lumbricales que están disfuncionales. Los músculos intrínsecos por lo general están alterados, los lumbricales están disfuncionales, no estabilizan la articulación metatarsofalágica, ellos hacen flexión de la metatarsofalágica y el extensor de los dedos tracciona generando un fenómeno en cuerda de arco y el flexor de los dedos genera la deformidad final en garra. Otra cosa importante es la fascia plantar. Cuando tenemos estas deformidades de esta forma y la fascia plantar empieza a hacer contracturas, empieza a volver más rígida, nos empeora el cabo, porque nos deja la contracción de esta forma rígida, y el aducto del antepié. Entonces, es como la evolución de las diferentes deformidades de los pacientes. Biomecánicamente, ¿qué consecuencias tiene esto? Dentro de las más importantes es que el retropié está bloqueado en inversión, está en varo. Entonces, cuando tenemos una marcha normal, el pie en la fase de contacto inicial y de respuesta a la carga se prona. Como el pie está bloqueado en varo, no ocurre esta pronación para que la carga se disipe y las transmisiones de las fuerzas se ven alteradas, lo que sobrecarga la cabeza del primer metatarsiano y la columna lateral de todo el medio y antepié. Otra cosa importante es que como todo el antepié tiene una flexión plantar, el calcáneo hace una dorsiflexión y esto limita la dorsiflexión de la articulación del tobillo. Entonces se limita y lo que genera es un fenómeno de pinzamiento que se puede, pues mencionaba que se puede ver asociado al riesgo de generar más artrosis en la articulación tibio-talar. Otro fenómeno biomecánico importante es que cuando las deformidades en garras de los dedos ya están desarrolladas, los dedos no apoyan el despegue de la marcha y esto disminuye pues potencia en el despegue por la deformidad en garra de los artejos. En cuanto al examen físico, importante pues en la anamnesis interrogar al paciente. Por lo general ellos se presentan cuando no tienen pues alteraciones neurológicas evidentes y no son pacientes complejos. La sintomatología de ellos son la deformidad evidente y la metatarsalgia lateral y el dolor de toda la columna lateral del medio y del antepié. Al examen físico debemos evaluar el retropié que se encuentra en varo. Entonces, durante la fase de apoyo, como ya mencionaba, el pie se prona para una disipación de la carga. En estos pacientes esto no ocurre. Cuando ellos apoyan, el pie persiste en varo o se deforma más en varo. Y algunos pacientes, por la deficiencia o por el deterioro o disminución de fuerza del tibial anterior, pueden tener pie caído. Sin embargo, esto no ocurre por lo que ya les había mencionado, que el extensor propio del hallux intenta compensar este fenómeno y se ve que cuando ellos hacen la marcha se eleva el hallux. Esto es otro hallazgo que podemos encontrar en el examen físico. Otra cosa importante es el signo, pues este signo que mencionaban, que uno se para frente al paciente, ya les muestro la imagen, y ve la carilla de la almohadilla, la carilla del talón,
la parte medial del talón, que no se debería ver generalmente cuando uno se para frente al paciente. Esto es porque por el varo del retropié. Otro signo importante es el signo de Coleman, que ya lo muestro en la siguiente imagen. Y es importante evaluar esto. Todos los signos que sugieran una sobrecarga del borde lateral, callos laterales, fracturas de los metacarpianos en la parte lateral y patologías de los tendones peroneos que se pueden presentar con subluxaciones o luxaciones de los mismos. Entonces, el de la izquierda, la imagen de la izquierda es lo que les mencionaban. Hay un varo del retropié. Entonces se ve el signo, pues se ve la almohadilla del talón, que no se vería normalmente cuando uno se para frente al paciente de esta forma. Esto nos indica que hay un varo del retropié. Y el siguiente signo es el signo de Coleman, que nos sirve para ver si la deformidad del paciente es una deformidad flexible o una deformidad rígida. Lo que hacemos es que le pedimos al paciente que se apoye sobre un bloquecito, un libro, bueno, un bloque, apoyando solo la parte lateral del pie, dejando el primer artejo suspendido. Y esto lo que hace es corregir la deformidad en varo del retropié. Aquí en la imagen de la izquierda se ve que el paciente tiene paro y posterior a apoyar sobre el bloque, se corrige el varo. Entonces, dentro de las imágenes o estudios complementarios, lo más importante son las radiografías AP y lateral con apoyo. En estas radiografías vamos a medir diferentes ángulos. Los principales son el ángulo talo, primer metatarsiano, el ángulo de inclinación calcánea, el ángulo de Hips y el ángulo talocalcáneo. Entonces, en la radiografía de la izquierda, en la proyección lateral, vamos a ver los diferentes ángulos. Este de acá abajo, el A, es el ángulo de inclinación calcánea, se pasa con la paralela del piso y el borde del calcáneo. Debe ser, pues, por lo general menor a 30. Cuando está por encima de 30, sugiere que exista un cabo del retropié. El ángulo que está acá con el ángulo B, pues, es el ángulo que existe entre el eje del talo y el eje del primer metatarsiano. Este ángulo también se conoce como ángulo de Mary y el valor normal es de 0 a 5. En este paciente, pues, no está medido, pero está algo aumentado. El siguiente ángulo es el ángulo entre el calcáneo y el eje del primer metatarsiano. El ángulo calcáneo, primer metatarsiano. Uy. Aló, aló. Sí, es que Me te sacó, perdiste. me sacó un momento, no sé Ujú. hasta dónde llegué. No, describiste los ángulos en la radiografía lateral. Ok, listo. Creo que iba en el calcáneo primer metatarsiano. Este es otro ángulo importante. Y este también se conoce como ángulo de Hips, el calcáneo primer metatarsiano. Y cuando el ángulo es menor de 150, ya empezamos a hablar de una deformidad en cabo. En la radiografía AP podemos también evaluar el ángulo que existe entre el talo y el primer metatarsiano, que es similar en la radiografía lateral, de 0 a 5 grados. Cuando está un aducto del antepié, pues este ángulo se aumenta. Y el ángulo entre el talo y el calcáneo, el ángulo talo-calcáneo. Este ángulo, pues por lo general está entre 15 y 25. Cuando está menor a 15 grados, empezamos a hablar de una deformidad en varo del calcáneo. Qué pena, acá se me borraron las medidas. No sé qué pasó. Después de la evaluación, en cuanto al tratamiento conservador de los pacientes, tenemos que seleccionarlos muy bien. Mencionan que los pacientes que son candidatos a manejo conservador son pacientes que son estables, que presentan una baja progresión de las deformidades
y que no tienen una sintomatología tan marcada. Dentro de los principales pilares de este manejo están los estiramientos y el fortalecimiento de los evertores y dorsiflexores y el uso de ortesis. La ortesis menciona que tiene que tener una elevación del talón para relajar el gastrosóleo, ¿sí? Y evitar la deformidad en equino. Y debe haber un receso sobre la cabeza del primer metatarsiano o una cuña interna para que, pues similar algo así como el signo de Coleman, y generar pues corregir el varo que se genera en el retropié. Esto es en cuanto al manejo conservador, no mencionan mucho más allá. En cuanto al tratamiento quirúrgico, mencionan que los objetivos son generar un pie plantígrado y que este pie sea estable, porque una de las consecuencias del varo del retropié es que tensa mucho los ligamentos, el complejo ligamentario lateral del tobillo. Esto pues genera una alteración, una laxitud de los mismos y genera una inestabilidad crónica del tobillo. Entonces los principios son un pie plantígrado y un pie estable para que se mejore la función del paciente. Entonces, las tres principales formas o los tres principios que se deben seguir son transferencias de tendones de lugares deformantes a zonas más anatómicas para evitar estas, pues, deformidades. Liberar estructuras que se encuentren contraídas y realizar estotomías en las articulaciones que no haya una artrosis muy marcada para que exista una realineación y una mejor función del paciente, mejorando todo lo que ya habíamos mencionado de la biomecánica. Entonces, en cuanto a los procedimientos de los tejidos blandos, el primero que menciona es la liberación de la fascia plantar. Esto lo que hace es reducir la contractura que se está generando en la fascia plantar, que perpetúa las deformidades, y en los casos en los que todavía el pie es flexible, el cabo todavía no es tan rígido, la liberación puede mejorar algo el cabo. Se realiza mediante una incisión oblicua, distal al origen, que pasa sobre la fascia contraída, se expone la fascia y se realiza una sección en su origen a la medida que se va realizando dorsiflexión de la metatarsofalnágica. De esta forma se libera la fascia plantar. Otro procedimiento, ya hablando más de las transferencias tendinosas, es el procedimiento de Jones. Esta cirugía está en dos pasos. El primero, se realiza una incisión sobre la articulación interfalnágica del hallux en la parte dorsal. Se busca el tendón del extensor hallucis longus, se desinserta, se libera todo el complejo y se prepara para la realización de artrodesis y se artrodesa con un tornillo. Posterior a esto, proximalmente sobre el metatarsiano, sobre la articulación metatarsofalágica hacia proximal, se realiza una incisión, se recupera el tendón del extensor hallucis longus, del extensor hallucis longus, se realiza el paso de un clavo de Kirchner de forma transversa y a través de ahí se pasa el tendón del extensor. Se sutura y de esta forma lo que hacemos es disminuirle la fuerza deformante que genera hiperextensión de la metatarsofalágica y ponemos al extensor hallucis longus en una posición anatómica donde no genere deformidades para realizar dorsiflexión del pie. Otra transferencia que se realiza es la transferencia del peroneo largo al corto. Entonces, como habíamos mencionado, el peroneo largo, como el tibial anterior está alterado y tiene la función disminuida en la gran mayoría de los casos, la fuerza deformante del peroneo largo deprime la cabeza del primer metatarsiano y genera el cabo del antepié. Entonces lo que hacemos es cortarlo en su inserción, cortarlo lo más distal que se pueda y lo reinsertamos al tendón del peroneo corto, que es uno de los músculos que se encuentra afectado. Entonces lo que hacemos es disminuir una fuerza deformante que genera deformidad del antepié y
potenciamos una acción evertora para corregir algo del varo del retropié. Entonces, este es el objetivo de esta transferencia. Otro procedimiento que se puede realizar es la lateralización del tibial anterior. Lo que busca este procedimiento es poner el tibial anterior en la tercera o cuarta cuña, lateralizando su inserción. Sin embargo, una cosa que mencionan es que en los pacientes con Charcot-Marie-Tooth casi siempre el tibial anterior tiene la función disminuida. Y cuando nosotros hacemos transferencias tendinosas, la fuerza muscular disminuye en un porcentaje. Entonces, lo mínimo de fuerza que debe tener el tibial anterior para realizar una transferencia es 4/5. Se puede transferir, como les ya mencioné, a la tercera cuña o a la segunda. Mencionan que a veces cuando el tibial anterior tiene buena función y se transfiere a la tercera cuña puede generar sobrecorrecciones. Pero no aplica este procedimiento para Charcot-Marie-Tooth, como ya les había mencionado. Otra transferencia que se realiza es la transferencia del tibial posterior al dorso del pie. Entonces, el procedimiento lo hacemos, un abordaje medial sobre el pie, buscando la inserción del tibial posterior sobre el escafoides. Lo liberamos y lo disecamos proximalmente. Recuperamos el tendón del tibial posterior y lo que hacemos es pasarlo a través de la membrana interósea hacia anterior. En la imagen de la derecha se ve cómo se está pasando el tibial posterior hacia anterior. Aquí se recupera y se tuneliza para lograr insertarlo en la segunda o tercera cuña del dorso del pie. De esta forma, quitamos una fuerza deformante en varo, que es el tibial posterior que genera inversión del tobillo, y lo transferimos hacia el dorso, hacia la segunda o tercera cuña para que nos potencie la acción del tibial anterior generando dorsiflexión. Esos son los procedimientos. Eso en cuanto a las transferencias tendinosas más importantes o más relevantes que encontré. En cuanto a las osteotomías, existen diversas osteotomías que se pueden realizar para corregir tanto el ante como el retropié en las deformidades. Entonces, la osteotomía dorsiflexora de la primera cuña se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con una cuña abierta de base inferior, como se muestra en la imagen. Se realiza la osteotomía en cuña abierta y se corrige la deformidad, o una osteotomía por dorsal en cuña cerrada con base pues, dorsal. Menciona que pocas veces se utiliza esta osteotomía únicamente. Casi siempre cuando utilizamos esta osteotomía tenemos que realizar otro tipo de procedimientos y se realiza pues, en casos leves. Otro tipo de osteotomía ya no es en la primera cuña, sino sobre el metatarsiano como tal. Se llama osteotomía dorsiflectora del primer metatarsiano. Esto tampoco se realiza de forma aislada. Casi siempre requiere fasciotomía de la fascia plantar y osteotomías que lateralizan el calcáneo para corregir el varo del retropié. Esta osteotomía se realiza un abordaje sobre el primer metatarsiano, un abordaje dorsal. Se identifica la articulación de la primera cuña con el metatarsiano y menciona que 2.5 centímetros distal a esta se realiza la colocación de un tornillo y se elige el sitio de la osteotomía. Antes de realizar la osteotomía, realizamos el paso de un clavo de forma transversa, un clavo de Kirchner, o brocamos de forma transversa el metatarsiano y realizamos una osteotomía en cuña. Mencionan que es importante cuando se realiza la osteotomía no comprometer la cortical plantar, sino realizar solo la osteotomía en cuña sin comprometerla, y cuando corrijamos la cuña, cuando cerremos la cuña, realizar una fractura pues, en leño verde para que de esta forma la osteotomía sea más estable. Una vez cerramos la osteotomía, pasamos un alambre en forma de cerclaje y lo amarramos con el tornillo. Estas son las radiografías del paciente antes de realizar la osteotomía extensora del primer metatarsiano y posterior realización vemos cómo corrige el cabo del antepié. Eso en cuanto a osteotomías en el
en el antepié. En cuanto a las osteotomías calcáneas, lo que buscan estas es desplazar el punto de apoyo del calcáneo y con esto modificar todo el eje de carga del cuerpo. Cuando tenemos un paciente que presenta una deformidad rígida en varo, siempre tenemos que hacer una osteotomía del calcáneo para lateralizarlo y corregir este varo. En caso de que tengamos un cabo del retropié, se puede realizar otro tipo de osteotomía, que es una osteotomía de elevación de la tuberosidad posterior. Ya vamos a ver estas cada una más adelante. Entonces, la primera es la osteotomía de Dyer, no sé si se pronuncia así. Aquí lo que hacemos es un abordaje perpendicular al eje del calcáneo. Hacemos el abordaje y la osteotomía se realiza también de esta forma, perpendicular al eje del calcáneo. Realizamos una cuña lateral cerrada y se corrige de esta forma, lateralizando el punto de apoyo, pues la tuberosidad del calcáneo, para corregir el punto de apoyo. Uno de los problemas de esta osteotomía es que acorta un poquito el calcáneo. Entonces, pues no se puede corregir tanto porque se acorta mucho. Eso en cuanto a esto. La siguiente osteotomía es la osteotomía en Z. Se realiza un corte más o menos de 2 centímetros de forma horizontal y paralelo a la articulación calcáneo-cuboidea hacia inferior se realiza se completa el corte inferior y paralelo a esta, antes de la tuberosidad del calcáneo, se realiza el corte hacia superior, también paralelo a la articulación calcáneo-cuboidea. Se realiza el corte y se toma una cuña, una cuña cerrada de base lateral para que corrija pues para hacer una corrección en valgo, ¿sí? Tenemos el pie en varo, con esta cuña lateral lo que hacemos es corregir en valgo y se desliza toda la osteotomía hacia lateral para corregir aún más la deformidad en varo del retropié. Se fija con 2 tornillos y ya. Otros tipos de osteotomías, la osteotomía deslizante lateral, simplemente se hace el corte y se desliza hacia lateral el calcáneo, corrigiendo así el varo y se fija con un tornillo. Y las que les mencionaba previamente, cuando tenemos un retropié cao con ángulo de inclinación calcánea muy alto, hacemos una osteotomía en este sentido y deslizamos hacia superior el calcáneo, disminuyendo así su ángulo de inclinación. Se fija con un tornillo. Eso en cuanto a las osteotomías. La triple artrodesis menciona que es una técnica que se utiliza solo en casos pues, de salvamento, cuando hay una artrosis generalizada y no tenemos más opciones. Y pues típicamente la triple artrodesis se caracteriza por una artrodesis subtalar, talonavicular y calcáneo-cuboidea. ¿Por qué no se realiza casi? Porque tiene altas tasas de fallo y de reintervención. Menciona que hasta el 20% de los pacientes requieren futuras artrodesis, que se artrodesan pues las 3 articulaciones, pero a expensas de eso se genera como un segmento adyacente de las demás articulaciones que van a absorber más carga y van a terminar atravesándose posteriormente. Cuando se realiza, lo importante es que se corrijan todas las deformidades, se artrodesis y se genere un pie plantígrado para mejorar los resultados. Esto es un resumen de como un algoritmo que en el libro recomiendan o que ellos utilizan para la toma de decisiones. Entonces, si tenemos un CAO, tenemos que ver si es flexible o no flexible. Entonces, lo hacemos con la prueba de Coleman. Si es flexible, vamos a realizar los siguientes procedimientos. Una osteotomía extensora del primer metatarsiano, o en caso de que ya tenga deformidades del segundo y del tercero, también del segundo y del tercero. Posterior a esto, hacemos una transferencia del peroneo largo al peroneo corto para disminuir la tracción que se hace, la tracción de la depresión de la base de la cabeza del metatarsiano, del primer metatarsiano. Y si la deformidad no corrige y tenemos una contractura, podemos realizar una liberación de la fascia plantar. Si después de realizar estos procedimientos persiste con un varo del retropié, lo que hacemos es una osteotomía pues, para lateralizar el calcáneo y corregir el varo.
Si posterior a esto tenemos una deformidad en equino que persiste, podemos realizar un alargamiento del tendón de Aquiles para finalmente culminar ahí. Otras opciones que mencionan, lo que les había mencionado, tener en mente siempre la reparación del complejo ligamentario lateral por la laxitud que se ha generado en este. No debemos reparar el complejo ligamentario sin haber corregido las deformidades, sobre todo el varo del retropié, porque si no, pues va a volver a fallar. Listo, no tenemos un pie cabo flexible, el Coleman es negativo, entonces vamos a ver. Si tiene cambios artrósicos severos, muy severos, pues mencionan que las osteotomías pues no están tan indicadas y se va a generar una triple o una doble artrosis. Si no hay signos así severos de artrosis, vamos a seguir los siguientes pasos. Una osteotomía lateralizadora del calcáneo para corregir el varo del retropié, una transferencia del peroneo largo al peroneo corto y una osteotomía extensora del primer metatarsiano si es requerido el segundo y el tercero. Si existe una artritis leve sobre el tobillo, podemos hacer artrotomía y queilectomía para mejorar esta artrosis leve. Y si persiste con una flexión plantar medial del antepié, se realiza una liberación de la fascia plantar. Si persiste con la deformidad en cabo del antepié, podemos hacer diferentes técnicas, el procedimiento de Jones, que ya les mencioné, para la deformidad en garra y para mejorar la dorsiflexión del tobillo. Y si posterior a esto persiste con un equino, realizamos la osteotomía, el alargamiento del tendón de Aquiles. Y ya, básicamente eso era. Muy bien, Santi. Preguntas del auditorio. ¿Quién tiene? Puede haber muchas preguntas porque es un tema complicado, pero quisiera saber alguna inquietud que tenga alguien de los participantes. Doctor, y tengo una pregunta. Dime, Juan. Después de toda como la variedad de... Ya. Después de como toda la variedad de técnicas que nos mostró Santi de progresión según la deformidad y progresando con el paso a paso y el algoritmo que resumió al final, cuando uno tiene la opción de la triple artrodesis, que fue la última que mostró Santi, ¿un argumento pasa directamente a hacer esa opción o siempre hacemos como el paso a paso y eso sería como el final de todo? Porque según el algoritmo uno pudiera pasar directamente a esa opción. La opción de la triple artrodesis es la última opción que uno tiene y se hace como primera instancia en el caso de que a uno le llegue un pie cabo absolutamente rígido y que no corrige nada y que además tiene componentes artrósicos. Hoy en día la triple no se hace. Hoy en día se hace es una doble para dejar en lo posible algún movimiento a nivel de la calcáneo cuboidea. Entonces lo que hacemos normalmente es fijar la subtalar y la talonavicular en una posición adecuada y por medio de estas exploración, exposición de estas zonas, uno puede corregir varios componentes de la deformidad. Pero en principio, como ustedes ven, hay una míriada, hay una cantidad de procedimientos que se pueden realizar y todo depende básicamente de lo primero que acaba de decir Santi, que es mirar si mi paciente tiene un pie flexible o si es rígido. Entonces, el pie flexible se hacen cirugías destinadas primero en tejidos blandos para retirar rigidez. Por ejemplo, siempre rutina, hacemos un corte de la fascia plantar. Siempre de rutina hacemos un alargamiento del tendón de Aquiles. Mirando el tibial anterior y su función, si uno tiene debilidad del tendón de Aquiles, puede transferir el tibial posterior para suplir la deficiencia del Eso tiene dos motivos. Primero, mejorar la función del tibial anterior o la fuerza dorsiflexora del pie. Y también porque el tibial posterior puede ser una fuerza deformante en aducción del medio pie y el antepié. Entonces, esa tiene dos motivos. Entonces, son
varias cirugías que tú puedes hacer. En todas generalmente hacemos una osteotomía dorsiflexora en la base del primer metatarsiano, porque el primer metatarsiano produce bajo el pie verticalizado, los sesamoideos y la cabeza del primer metatarsiano producen una fuerza muy importante en la planta del pie, en la zona metatarsiana, y los pacientes se quejan de grandes dolores ahí, y callos y formaciones de callos. Entonces uno tiene que subir el metatarsiano y la mejor forma de hacerlo es haciendo osteotomías. Entonces lo que te quiero decir es que la gama de cirugías, tanto de tejidos blandos como de osteotomías, se hacen básicamente después de un examen muy minucioso del paciente y de su patología, de la formación de los callos, de los síntomas que tienen. A todos estos pacientes, antes de hacerle cirugía, yo los mando a que le hagan un estudio de marcha. Todos los que ustedes han pasado por el Instituto Roosevelt saben que allá hay un equipo destinado a mejorar o a diagnosticar las anomalías en la marcha. Y haciendo este examen, ellos nos ayudan mucho porque ellos examinan las terapeutas, la gente entrenada en esto, nos ayuda muchísimo en decir qué partes están mal funcionando y cómo las podemos mejorar. Entonces yo siempre les pido un examen de análisis de marcha, que es fundamental, creo yo, en estos casos que son complejos. Los pacientes mejoran enormemente, sobre todo que uno le quita los síntomas. Los dolores metatarsianos mejoran enormemente al hacerle cirugía de los huesos, subiendo los huesos. Y a veces toca, como decía Santi, hacer osteotomías no solamente el primer metatarsiano, sino el segundo y el tercero. El cuarto y quinto nunca necesitan osteotomías porque como en la mano, el cuarto y el quinto metacarpiano en mano son tremendamente móviles. Entonces lo mismo sucede en el pie. No son tan rígidos y anclados como las bases del segundo y el tercero. Entonces hacemos esas osteotomías y hacemos como les decía, diferentes procedimientos de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente y a lo que nosotros creamos que podemos corregir. Pero lo último cuando es un pie muy deformado, sería hacerle una doble artrodesis que los mejore enormemente. Sí, señor, muchas gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta en el chat que pone Tati Peña, si siempre hay que buscar enfermedades neurológicas por la prevalencia de Charcot-Marie-Tooth o tengamos el abordaje de estos pacientes. Absolutamente. Como cuando vean ustedes un pie cabo, aunque sea bilateral, si es unilateral, tiene una enfermedad neurológica, no importa que no la encontremos. Hay esa gran diferencia entre uno y dos lados. Si es bilateral y es sutil, generalmente yo, o se les enseña a todos los que pasan por pie y tobillo, pedirles radiografías o valoración de la columna. Se les solicita unas radiografías de la columna lumbar y yo hoy en día yo les solicito una resonancia magnética para mirar que no haya patología medular que pueda estar causando este problema. A todos los pacientes les solicitamos también electromiografías para mirar la función periférica de los nervios periféricos en miembros inferiores. En el Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, ustedes saben que no solamente afecta los pies, sino también las manos. Entonces a ellos también les solicitamos electromiografías de miembros superiores. Siempre hay que descartar un problema neurológico, pero hay unos pies cabos idiopáticos que ustedes les pueden pedir de todo esto y todo sale negativo. Y yo diría que son la gran mayoría de pies cabos que posiblemente en el auditorio en que estamos ahorita, de las 15 o 16 personas que estemos, posiblemente alguno de ustedes tiene algún sutil pie cabo. Y no necesariamente a ese hay que pedirle toda esta andanada de exámenes si no tiene síntomas, ¿no? Pero cuando un pie cabo progresa y ve uno que el paciente dice, me estoy volviendo más tieso, más rígido, mi marcha se me está alterando, obviamente que estos pacientes tienen un problema neurológico en algún lado. Y hay que estudiarlo. Ok, sí, señor. Muchas gracias, doctor. ¿Qué hay otra inquietud?
Doctor, no, aquí en el chat estoy revisando, no hay más preguntas, no hay más levantadas en este momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias, mi doctor, muchas gracias Doctor. por el resumen. Es un tema muy bonito, complicado, y ustedes lo van a ver cuando pasen por la sección de pies, vamos a ver y vamos a poder examinar todos estos pieses. Bueno, que pasen buen fin de semana. Nos vemos entonces el lunes y muchas gracias por Gracias, doctor. venir. Doctor, Chao, muchas pues. gracias. Estoy muy bien, doctor. Chao. Listo. Muchas gracias.